Amén. Dios los bendiga. Amén. Qué mañana tan hermosa nos ha dado el Señor, ¿verdad? ¿Verdad? Nos hemos podido levantar con bien, con fuerzas, con expectativas de lo que el Señor va a hacer en el día de hoy, ¿verdad? Así que aproveche este momento, ponga atención, lea la palabra de Dios. Amén. Deje que le hable. Ríndase a su voz. Ríndase a la voz de nuestro Señor. Y usted verá lo bueno que Él es. Lo bueno que es nuestro Dios en todo momento. Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Gracias por tus bendiciones, Señor, por tu palabra que es hermosa, Padre. Ponemos todo en tus manos, Señor, todo, Señor. Toma tú el control, Padre Santo. Que seas tú hablándonos hoy, Señor, que seas tú, mi Dios, enseñándonos, que sea tu Santo Espíritu, Padre Santo. Convéncenos, Señor. Una palabra tuya bastará, Padre. Restáuranos, sánanos, llévanos a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Empecemos. Y me gustaría empezar con esta escena. Una escena que nos muestra cómo reacciona la envidia delante de la sabiduría. Delante de aquellos que proclaman el evangelio con denuedo, con poder, con la unción que da el Señor. Y es que a veces cuando hablamos de Él, delante de aquellos que no quieren creer, que no quieren cambiar, delante de aquellos que no quieren dejar sus vidas atrás, el resultado no siempre es el que esperamos, el que deseamos. Así como lo vemos aquí con este hombre llamado Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, que hacía prodigios y milagros entre el pueblo. Pero miren lo que hicieron los fariseos cuando se dieron cuenta de eso. Hechos 6, del 8 al 9. Hechos 6, del 8 al 9 dice: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía milagros y prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada la de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. O sea, varios fariseos de diferentes sinagogas se levantaron a discutir con Esteban. Querían detenerlo, pero no pudieron. Se quedaron sin argumentos delante de él. Entonces hicieron esto. Miren lo que pasó. El 10 dice: Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Se imaginan? Y soliviataron al pueblo, o sea, alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. O sea, lo arrestaron y lo llevaron ante el concilio. Pero eso no distrajo a Esteban. Él siguió hablando de Dios. Le siguió hablando de Dios ahí delante del concilio, delante de los falsos testigos. Él siguió con su misión. Y al final de ese gran discurso que les da, Él los exhorta a todos y lo hace sin temor. Miren lo que dice. Hechos 7, 51 al 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, nuestro Señor Jesús?
de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¡Qué fuerte! Él no tenía temor de ellos, ¿verdad? Pero ellos sí tenían temor de él. Miren lo que hicieron. El 54 dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora miren cómo reaccionan ellos. Miren cómo se ve la envidia delante de la sabiduría, la ira, el temor delante de la unción de nuestro Señor. Miren lo que hicieron, el 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Qué manera de mostrarnos que aún en los últimos momentos de nuestras vidas, nuestra fe se puede mantener. La muerte no nos puede separar de Él, de esa relación, de ese amor, de esa esperanza que tenemos. Esperanza de saber lo que Él puede hacer, aun cuando ya no estemos. Quizás por eso Esteban le pide esto a nuestro Dios. El siguiente versículo, el 60, dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y es que el odio de ellos, la injusticia que vivió, no lo distrajo de la misión que tenía, del mensaje que Dios le había dado. Un mensaje que nosotros también hemos recibido. Con la diferencia de que a veces la distracción sí puede llamar nuestra atención. Sí puede hacer que veamos más con nuestros ojos que con la fe en nuestro Dios. El otro día leía diferentes opiniones que la gente daba cuando se les preguntaba qué libro de la Biblia había sido el más difícil de leer o entender. Y algunos decían que había sido el libro de Isaías, otros decían Ezequiel, otros Daniel, y así seguían mencionando diferentes libros de la Biblia. Cuando leía eso, yo pensaba en este libro que ahora estamos leyendo, en Hechos. Pensaba en eso porque para mí, en lo personal, ha sido un libro difícil de entender, de leer. Y no porque sea difícil, en realidad no. Es muy claro ver lo que hicieron estos hombres de fe, cómo vivieron y murieron por el Evangelio, cómo aprovecharon cada oportunidad, sea buena o mala, para dar testimonio, para decir la verdad. Esa unción en ellos, ese mismo sentir, ese mismo espíritu que hubo en ellos. Es fácil entender eso. Lo que no es fácil entender es por qué lo que leo aquí, lo que veo aquí, no es lo que veo en este tiempo. En este tiempo donde nos cuesta perseverar, donde nos cuesta mantenernos firmes en la verdad. Y es que cada vez son menos los que perdonan, así como lo hicieron ellos. Cada vez son menos los que oran, así como oraban ellos.
Cada vez son menos los que están dispuestos a cambiar sus vidas, a entregar sus vidas por el Evangelio. Y yo sé que no es fácil seguir, avanzar, perseverar, pero podemos, claro que podemos. Nosotros también tenemos el mismo espíritu que hubo en ellos, esa misma gracia, esa misma unción que da el Señor. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nos está distrayendo? ¿Acaso el enemigo está logrando que caigamos con todo lo que hace todos los días para llamar nuestra atención? Para hacer que veamos más con nuestros ojos que con la fe en nuestro Señor. Y es que cualquier distracción puede acercarnos al pecado, a la tentación. Puede hacer que retrocedamos, y no para bien, no, para mal, para perdición. Y de eso quiero hablarles hoy, mis hermanos, de esa distracción. Por eso el título de la prédica va a ser ese, la distracción. Amén. Es que hay cosas que no vienen de Dios. Y todo lo que no viene de Dios tiene el propósito de alejarnos de Él. Y si no nos damos cuenta de eso, entonces ¿cómo nos vamos a defender? ¿Cómo vamos a pelear para no caer? Para no retroceder. Miren lo que dice Hebreos 10, del 38 al 39. Amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden, no. Que eso quede guardado en nuestro corazón, porque a veces vamos a tener que pelear, luchar para poder seguir, para poder avanzar. Y si no sabemos lo que Dios ha puesto aquí, el enemigo nos va a engañar. Y no hay nada peor que dejar que una distracción nos aleje del plan de nuestro Señor, de nuestra misión. Miren lo que dice 2 Timoteo 2, del 4 al 6. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Amén. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Miren esta otra versión. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Aquí Dios nos da dos consejos, ¿verdad? No se enrede en los negocios de la vida y siga las reglas de Dios. O sea, obedezca al Señor. Así que vayamos al primer punto. No se enrede en los negocios de la vida. Este primer consejo que nos da el Señor. Amén. Ok, 2 Corintios 4:18 dice. 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Bueno, que como hijos de Dios sí tenemos responsabilidades que cumplir. El trabajo, la escuela, la casa, las cosas que hacemos todos los días. Y eso está bien. Pero ninguno que milita se deja enredar, se deja atrapar por esas cosas, dándoles una prioridad, un primer lugar que no merecen. Quizás antes sí, cuando no éramos hijos de Dios. Pero ahora ya no somos los mismos de antes. Ahora tenemos un Señor
Solo un Señor, una autoridad, un Dios en los cielos. Y solo a Él obedecemos. Ese es el primer lugar de nuestro Señor. Ese es el primer lugar que le damos a nuestro Señor. Así que no se deje distraer. No se deje engañar. El enemigo sabe lo que ha puesto en usted. El enemigo sabe lo que Dios nos ha dado y nos los quiere quitar. Lo bueno es que no estamos solos, ¿verdad? Amén. Dios está con nosotros y con Él todas esas herramientas que necesitamos para poder enfrentar cualquier distracción, cualquier cosa que no venga de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 3. 2 Corintios 10, del 3 al 5. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Miren esta otra versión. Es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las de este mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretende impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Y esto es verdad. Estamos en este mundo, pero ya no hacemos las cosas que hace este mundo, ¿verdad? Y ya no usamos las armas que usa este mundo, no. Y es que tenemos algo mejor. Tenemos las armas de Dios. Armas espirituales como la oración, la alabanza, la adoración, el ayuno, la palabra de Dios. Es mucho lo que tenemos. Es mucho lo que nos ha dado el Señor para defendernos, para pelear de la manera correcta. Y cuando hacemos eso, vemos su bendición, vemos su poder. Nos damos cuenta que el que está en nosotros es más poderoso, es más fuerte que el que está afuera. Y de eso se dio cuenta Moisés. Miren lo que pasó cuando Moisés y Aarón hablaron por primera vez con el faraón. Éxodo 5:1. Éxodo 5:1 dice: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pero miren lo que dice Faraón. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No sabía quién era Dios y no lo quería conocer. Así que les niega su petición, los deja ir y manda hacer esto. Miren lo que hace. Éxodo 5 del 6 al 9. Amén. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo que para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacías antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan su voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella.
El faraón les dio más trabajo, les puso más carga sobre ellos para distraerlos de Dios, de la palabra de Dios. Y lo logró. Miren lo que hizo el pueblo. Éxodo 5:20. Aquí el pueblo se encuentra con Moisés y con Aarón y le dicen esto. El 20 dice, y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues no habéis hecho abominables delante, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. El pueblo se distrajo del plan de Dios, ¿verdad? Pero Moisés no. Él supo qué hacer y usó una de las armas más poderosas que tenemos. Miren cuál es. El 22 dice, entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a este pueblo. ¿Qué arma utilizó? Amén, la oración. Aquí podemos ver que a veces las cosas no salen bien, aún tratando de hacer la voluntad de nuestro Dios. Y si no tenemos cuidado, podemos terminar desanimándonos, dudando de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y eso es lo que el enemigo quiere. Y eso es lo que el enemigo trató de lograr con Moisés. Pero en la oración hay poder. Y de eso se dio cuenta Moisés después de orar de esa manera tan sincera. Y es que claro, estaba dudando, estaba asustado. Pero esa duda y ese temor se lo entregó al Señor. Y el Señor se lo respondió. Le respondió esa oración. Miren cómo lo hizo. Éxodo 6:1. Amén. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir. Y así fue, ¿verdad? Y con mano fuerte los echará de su tierra. Es así como responde Dios. Así que no olvide las armas que tiene. No olvide al Dios que tiene. No se deje distraer. Dios tiene un plan y ese plan tiene que ser nuestra prioridad. Amén. Segundo punto. Recordemos ese segundo consejo que nos da el Señor y está en 2 de Timoteo 2, del 4 al 5. Segunda de Timoteo 2, del 4 al 5, el mismo que acabamos de leer. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Quizás no lo tengan correcto ahí, pero se los leo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. O sea, si no lucha según las reglas. Y ese va a ser nuestro segundo punto. Siga las reglas. ¿Quiere ser coronado? ¿Quiere llegar a la meta? Siga las reglas. Pero las reglas de Dios, no las nuestras. Y es que en esta carrera que tenemos por delante, nos vamos a encontrar con cosas que no nos van a gustar. La envidia, el odio, la maldad. Cosas que pueden sacar en nosotros lo que ya no somos. Lo que ya no somos. Así que tengamos cuidado. No se deje distraer. No dañe su testimonio.
Cuidado con ese orgullo que a veces sentimos, con ese enojo que a veces sentimos cuando nos hacen daño o cuando lastiman a esas personas que amamos. Cuidado con creer que lo que estamos viviendo no es justo. No, lo que no es justo es que Jesús muriera en la cruz para que pudiéramos vivir. Eso no fue justo. Pero lo hizo por amor y derramó su gracia. Sea agradecido y haga lo mismo. Muestre la gracia de Cristo en aquellos que lo necesitan, en aquellos que le hacen daño, en aquellos que el enemigo está utilizando para hacerlo caer, para hacerlo retroceder. Pelee bien. Es que a veces olvidamos que nuestros enemigos no son aquellos que estamos viendo, no. Así como nuestras armas son espirituales, nuestro enemigo también lo es. Por eso Efesios nos recuerda esto. Miren lo que dice Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y es que a veces hacemos las cosas tan mal por dejarnos llevar por lo que sentimos, por lo que vemos y no por lo que Dios nos está diciendo. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 5, del 44 al 45, dice: esto es luchar legítimamente. Dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Y es que si Dios tiene misericordia con aquellos que hacen lo malo, ¿cómo no la vamos a tener también, verdad? Con tanto que Dios nos ha dado. Así que hoy los animo a pelear con las armas correctas, de la manera correcta y con el enemigo correcto. Y es que cuando hacemos eso, nos damos cuenta que no hay imposibles para los que siguen a Dios. No hay imposibles para los que siguen a Cristo, para los que esperan en Él. ¿Qué les puedo decir? Que cuando nos damos cuenta de eso, nuestra fe aumenta. Y eso fue lo que le pasó a Esteban. Miren lo que él vio. Miren lo que él vio después de hablarles a esas personas que hablaron en contra de él. Miren lo que dice Hechos 7:54. Hechos 7:54. Oyendo estas cosas, estas son las personas que estaban escuchando a Esteban, y así reaccionaron. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero miren lo que hizo Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Se imaginan ver la gloria de Dios y a Jesús nuestro Señor? Él puso sus ojos en el cielo y su fe aumentó. Y cuando nuestra fe aumenta, nuestro testimonio también. Tenía mucho que decir. Tenía mucho que testificar y lo hizo. Miren lo último que les dice a ellos. El 56 dice: y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está
a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Pero no le creyeron. Arremetieron contra él, lo apedrearon, lo mataron. Pero él supo qué hacer en esos últimos momentos. Y es que su mirada nunca se apartó de Dios. Nunca dejó de hablarle a él. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y es que es fácil distraerse cuando no estamos viendo nada. Pero cuando estamos viendo la gloria de Dios, cuando nuestra mirada está puesta en Él, en su palabra, en su amor, no hay nada que el enemigo pueda hacer. No hay manera en que nos pueda distraer. Y Esteban fue un ejemplo de eso. Pedro, Pablo, todos ellos fueron un buen ejemplo de lo que es pelear con las armas correctas, de la manera correcta y con el enemigo correcto. Y el resultado de eso fue esto. Miren el resultado de luchar legítimamente, no enredándonos en los negocios de esta vida. Terminamos con este versículo. Esto dijo Pablo al final de su vida. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que nosotros podamos decir lo mismo también, ¿verdad? Amén. Así que siga perseverando, siga esperando la venida de nuestro Señor y siga peleando por lo que Dios le ha dado. Póngase de pie.